Hola estudiante de octavo grado, en este video te brindaré algunas orientaciones para trabajar el practicar lo aprendido 1.7 y 1.8 de las páginas 171 y 172 del libro de texto, unidad número 8. En el primer ejercicio, en el practicar lo aprendido 1.7 solo hay dos ejercicios. En el primero nos dice que del cuadrito que está acá con esos datos, se trata sobre el peso en libras de los niños que cumplieron 3 años. Vamos a resolver cada uno de los literales. Me dice que en el literal A identifiquemos el peso menor y el peso mayor. Lo que tenemos que hacer nosotros es ir considerando, observar entre cada uno de ellos cuál es el menor. Por ejemplo, aquí podemos decir que 18 es el menor, ¿verdad? Lo que hacemos es ir observando para ver dónde hay otro menor y nos damos cuenta que el 16 es otro de los menores. Seguimos observando para ver si hay otro. Entonces no hay otro menor que 16, entonces el menor sería 16. Ahora vemos cuál es el mayor y para eso pues observamos el mayor. Por ejemplo, en esta columna el mayor es 30, en este el mayor es 35, en este el mayor es 38. Aquí no hay mayor que 38 y así vamos observando y nos damos cuenta que aquí hay uno mayor que es 39. Entonces de esa forma vamos nosotros identificando el mayor y el menor, solo lo colocamos ahí. En el literal B nos pide que construyamos una tabla con los datos agrupados en 6 clases de ancho 4 libras. Cuando nos dice 6 clases, las clases es las categorías que se van formando, y si el ancho es de 4 libras, quiere decir que yo voy a decir de 16 a 20, de 20 a 24, de 24 a 28, de 28 a 32, de 32 a 36 y de 36 a 40. Si nos fijamos, pues sí hay 6 clases y el ancho son 4. Recordemos que en cada una de las categorías lo que hacemos es considerar de 16 hasta antes de 20, después de 20 hasta antes de 24, de 24 a antes de 28 y así sucesivamente. En el literal C nos dice que una vez que ya construimos nuestra tabla de datos agrupados en estas clases, representamos la distribución mediante un histograma. Y en el literal D, elaborar el polígono de frecuencia de la distribución a partir del histograma. En este caso solo vamos a resolver el ejercicio número 1. El ejercicio número 2, por representar muchos datos, si ustedes gustan lo pueden resolver, pero no es necesario que me lo presenten resuelto. En el ejercicio 2 se tienen dos poblaciones, una población de niños y una población de adultos, y es registro que lleva una psicóloga sobre el número de películas que han visto sus pacientes. Ahora, lo que se hace en el literal A es que con los datos del número de películas se realiza lo siguiente: organizarlos en una tabla de distribución de frecuencia con 8 clases en un ancho de clases igual a 4. Lo mismo, para eso se tiene que identificar el menor de los datos y el mayor en cada una de las categorías. Luego representarlo la información mediante un histograma. En el literal B nos dice que con los datos sobre el número de películas que ven los adultos, haz lo siguiente: organizar los datos en una tabla con 6 clases, utiliza un ancho igual a 2, para eso igual hacemos lo mismo, identificamos el menor y el mayor de los datos. En cuál clase queda ubicada la mayor cantidad de adultos, para eso tienes que considerar ya dentro de la tabla cuál de las categorías es la que más se observa de frecuencia, y luego representarla mediante un histograma. En el literal C nos preguntan: ¿es posible comparar las dos distribuciones mediante la gráfica del polígono de frecuencia? Justifica tu respuesta. Ahí debes de recordar lo que veíamos en esa clase, donde nos dábamos cuenta que si las cantidades son diferentes, entonces podríamos hacer una comparación, pero considerando la frecuencia relativa. Pero ahí tú tienes que observar y dar la respuesta en caso de que resuelvas el ejercicio 2.
Escribe al menos una semejanza y una diferencia de las distribuciones. Luego está el Practica lo aprendido 1.8. En este caso son 3 ejercicios. Solo vas a resolver el ejercicio 1 y el ejercicio 3. En el ejercicio 1 nos dice que realiza de manera ordenada lo que se solicita. El tiempo que transcurre entre la finalización de la presentación de un chiste y el momento en que una persona comienza a reírse se denomina tiempo de reacción. En este contexto, la representación del chiste es un estímulo y la aparición de la risa, la reacción. Se hizo una experiencia con un grupo de personas en la que se midió el tiempo de reacción de sus integrantes ante un chiste y se registraron los siguientes datos en décimas de segundo. Literal A. Representa la distribución mediante un polígono de frecuencia. Aquí nosotros tenemos ya la categoría. Si nos fijamos, es diferente como lo que se estudia en el anterior, porque aquí ya me dan las clases con sus anchos y ya me dan las frecuencias, y lo que vamos a hacer de un solo es hacer el polígono de frecuencia. Luego en el literal B, contestar las preguntas. ¿Cuántas reaccionaron en un tiempo igual o mayor a 19? Cuando me dice igual o mayor a 19 es a partir de esta hacia arriba. Pero me dice pero menor a 37. Quiere decir que no vamos a llegar hasta arriba, sino que vamos a llegar desde 19 hasta antes de 37, hasta aquí. Y vamos a contar las personas que están dentro de ese rango, que sería esta y esta. Literal C. ¿Cuántas personas reaccionaron a un tiempo igual o mayor a 37 décimas de segundo? Cuando dice igual o mayor a 37, estamos considerando este y este, porque ahí es un tiempo igual o mayor a 37 décimas. Si nos fijamos, dice cantidad de personas, no nos está pidiendo todavía el porcentaje. En el literal D nos dice calcula el tiempo promedio de reacción de la clase de personas que reaccionaron entre las 25 y 31 décimas. Aquí nos está diciendo desde acá, desde la 25 hasta 31 décimas de segundo. Como nos dice el tiempo promedio de reacción de la clase de personas, lo que vamos a hacer es que vamos a considerar la mitad de este segmento del 25 a el 31, porque solo nos está pidiendo el tiempo promedio de reacción. En el literal E nos dice que determinemos el porcentaje de personas que reaccionaron antes de las 25 décimas de segundo. Cuando dice antes de las 25 décimas, estamos hablando tomando en cuenta este y este, ¿verdad? Para eso recordemos que podemos agregar un apartado más acá y calcular los porcentajes o la frecuencia relativa. Entonces, dividimos 4 entre 100, aquí sería el 4%, aquí sería el 9%, porque de una vez, al dividirlo por 100 y multiplicarlo por 100 es el mismo. Aquí sería el 36%, 32%, 12% y 7%. Entonces, cuando nos dice que determinemos el porcentaje de personas que reaccionaron antes de la 25 décimas, sería 4 más 9, que es igual al 13%. Y en el literal F nos dice que determinemos el porcentaje de personas que reaccionaron en un tiempo igual o mayor a 31 décimas. Entonces estamos considerando desde acá, desde acá 32 más 12 más 7. Si hacemos esa suma, nos da un total de 53%, y esa sería la respuesta en el caso del literal F. Luego resuelve el ejercicio número 3. En el ejercicio número 3 nos pide, ya está la tabla ya formada y tú tienes que dibujarla en tu cuaderno o si lo estás haciendo en páginas aparte. La tabla muestra los tiempos en que han sido anotados los goles en los distintos partidos jugados en una temporada de fútbol. En tu cuaderno completa la tabla y realiza lo que se te pide. Primero, elaborar un histograma con estos datos. Segundo, representar la información mediante un polígono de frecuencia. Tercero, cuántos goles se han realizado en el primer tiempo, los primeros 45 minutos, que sería contarlo desde aquí hasta acá, los primeros 45 minutos.
¿Qué porcentaje de goles han sido relacionados durante el segundo tiempo de juego? Cuando nos dice qué porcentaje de goles ha sido realizado durante el segundo tiempo de juego, se está refiriendo después de los 45 minutos. ¿Verdad? Recordemos que el segundo tiempo es de ya 45 en adelante, hasta llegar a 90. Entonces vamos a sacar los porcentajes que serían el que de acá, acá y acá, y lo vamos a sumar. Los porcentajes, ¿verdad? ¿Qué porcentaje de goles se ha acertado entre el minuto 30 y el 60? Cuando dice qué porcentaje de goles se ha acertado desde el minuto 30 al 60, es considerar la suma de los que estén acá y acá. Recordemos que para llenar estos datos, el punto medio lo sacamos sumando 0, por ejemplo, 0 más 15 entre 2, y eso da 7.5. Entonces aquí colocamos 7.5. El otro sería 15 más 30 entre 2, y eso es igual a 45 entre 2, igual a 22.5. Y así sucesivamente vamos colocando los otros puntos medios. La frecuencia relativa, recordemos que tenemos que sumar la cantidad de goles totales. En este caso sería 5 más 6, 11 más 8, 19 más 7, 26 más 8, 34 más 6, 40. Entonces lo que hacemos es dividir 5 entre 40 para llegar a ese resultado. Bueno, aquí nos da un octavo que es igual a 0.012, creo. 0.125. Entonces ese lo voy a colocar acá. Y que en porcentaje sería 12.5%. Y hacemos lo mismo para cada uno de ellos para completarlo. Espero que estas orientaciones sirvan de mucho. Sería hasta un próximo video.